Y eso todo se lo debemos al Señor Jesucristo, al dador de la vida. Les invito a que abran la Biblia y vamos a leer en el libro de Joel, su capítulo 2, versículo 28. Cuando lo tenga puede decir un amén. Joel capítulo 2, versículo 28. Gloria al Señor Jesús. Joel 2, versículo 28. Aleluya. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Cierre su rostro y sus ojos y vamos a orar. Te damos gracias, bendito Dios. Gracias por tu presencia, gracias por darnos el privilegio de estar aquí en tu casa, Señor. Todo esto te lo debemos a ti, Señor. Gracias por tu espíritu, Señor. Gracias por estar moviéndote en medio de nosotros en esta hora, Señor. Podemos sentir tu presencia en esta hora. Llénanos más, Señor, de tu presencia en esta hora. Te pedimos que seas tú abriendo nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y poder atesorar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento, amados hermanos. El Señor es bueno. Amén. Y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. El estar aquí es muestra del amor de Dios hacia nosotros. Amén. Y Él en esta hora nos quiere traer a recordar o acordarnos de una promesa que fue profecía. Esa profecía se cumplió y se está cumpliendo aún en estos días. Amén. Y el Señor me dio un tema o título, como usted pueda llamarlo, una promesa vigente. Una promesa vigente. Una promesa que no ha caducado. Amén. Una promesa que es real y que se vive. Amén. Que nosotros lo podemos vivir. Y es esto lo que dijo el Señor acá en el libro de Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y nosotros miramos el texto ahí, pero ese texto tuvo su cumplimiento. Amén. Y lo vamos a leer en el libro de Hechos, su capítulo 2, versículo 14 al 17. Cuando lo tenga puede decir un amén. Hechos, su capítulo 2, versículo 14 al versículo 18. Gloria al Señor. Lo que el Señor promete cumple. Amén. Lo que Él dice cumple. Amén. Él no es hombre para mentir y ni hijo de hombre para arrepentirse. Aleluya. Si Él dijo que se iba a derramar, Él iba a derramar de su espíritu, es porque Él sabía que eso iba a suceder, y sucedió y está sucediendo. Amén. En este tiempo, porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Gloria al Señor. Hechos su capítulo 2, versículo 14 al versículo 17. ¿Todo lo tienen? Amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho, escuche bien, por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu y sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Gloria al Señor. Amén. Aquí se llevó a cabo el cumplimiento, lo dicho en el Joel capítulo 2, versículo 28.
el derramamiento del Espíritu Santo. Eso nosotros, para la iglesia, para todo creyente en Jesucristo, es importante ser lleno del Espíritu Santo. Amén, gloria a y Dios. vamos a seguirlo predicando y diciendo la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo hasta que Dios nos preste la vida, porque sin el Espíritu Santo nosotros no somos nada, no tenemos ningún valor. Amén. Gloria al Señor. Nosotros sabemos que esa promesa tuvo, esa profecía se cumplió en Hechos, ya lo dijimos, en Hechos, a capítulo 2. Nosotros podemos leerlo del versículo 1 hasta el final, si usted quiere leer, y ahí va a poder entender de esa profecía que se cumplió ahí. Por eso nosotros miramos a la iglesia deseando, anhelando esa promesa. Jesucristo, cuando Él estuvo caminando con sus discípulos, Él mencionaba de ese bautizo, de esa llenura, de ese poder. Y nosotros miramos a una iglesia que le creyó a Jesús esas Amén. palabras. Gloria a Dios. Y esta palabra es para el que cree. Amén. Para el que cree. Para el que no cree, pues no va a pasar nada. Pero si usted y yo creemos, algo grande va a suceder en nuestra vida. Aleluya. El Señor nos va a llenar con su Espíritu Santo. Pero hay una cosa que nosotros tenemos que hacer, es creerle al Señor. Aleluya. Si usted cree que la palabra del Señor, lo que dice, es cierto, nosotros lo vamos a llegar a vivir. Es una promesa vigente. Él no ha pasado de moda y no va a pasar de moda. Cuando ya la iglesia se vaya de este mundo, cuando el Señor venga y levante a su iglesia, pues ya nos vamos con el Señor. Entonces ya no va a haber ese Espíritu Santo aquí. Pero mientras la iglesia esté aquí, el Señor va a estar con su novia, con su amada. El Señor va a estar llenando a su amada de su presencia. Amada iglesia, nosotros miramos a la iglesia primitiva, esperaban esa promesa unánimes, contentos. Ellos creyeron a lo que el Señor les había dicho que iba a suceder. Ellos le creyeron y ellos pudieron vivir a esa experiencia. Esa promesa no es solamente fue para los judíos o para los hermanos de aquel entonces, no. Esa promesa es para nosotros, para todos aquellos que creemos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. El libro de Hechos, ahí mismo, Hechos 2, versículos 38 y 39, vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesús. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para los que están lejos y para todos aquellos que el Señor llamare. Amén. Y usted y yo, amada hermana y hermano, nosotros somos llamados por gracia y misericordia del mismo Jesucristo. Él nos llamó. Amén. Y por lo tanto esa promesa es para nosotros, pero es necesario que nosotros le creamos al Señor Amén. Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Somos llamados del Señor. No nos llamó el pastor, no nos llamó la esposa del pastor, no nos llamó la hermana o el hermano, no. Dios utilizó a los hermanos, al pastor, a la esposa del pastor o a la hermana o a otro hermano para traernos la palabra y que nosotros pudiésemos conocer de esta verdad. Pero no fue el hermano, es Dios que nos llamó, es Dios que nos llevó esa palabra. Por eso valoremos donde Dios nos tiene. El estar aquí en la casa del Señor es el privilegio más grande que tú y yo tenemos, y eso es necesario que nosotros valoremos eso, amada iglesia. Gloria a Dios.
¿Para quiénes es la promesa? Para todos aquellos que creen en el Señor. Para todos aquellos que son llamados por el Señor Jesucristo. Y nosotros somos llamados. Gracias al Señor que nos llamó. Gloria a nuestro Dios. Los discípulos creyeron a esa promesa y lo recibieron. Amén. Ellos creyeron a esa promesa. Leamos aquí aquí mismo en Hechos. Vamos a estar leyendo Hechos su capítulo 1, versículo 4 al versículo 8. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 4 al versículo 8. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis el poder. Jesús, antes que fuese ascendido al cielo, Él les dijo a los discípulos, nosotros miramos ahí un mandamiento, una orden. Tal vez Jesús le dijo: ustedes anduvieron conmigo mucho tiempo, ustedes miraron milagros, miraron sanidades, miraron tantas cosas que cuando ustedes anduvieron conmigo. Tal vez los discípulos tal vez ya se sentían seguros y decían, tal vez le dijeron: Señor, nosotros vamos a predicar tu palabra, nosotros vamos a llevar este evangelio de lo que tú nos enseñaste. Pero Jesús le dijo: bueno, yo me voy a ir, pero ustedes por favor no se muevan de Jerusalén. Tal vez ustedes ya conocen de mí, ya saben quién soy yo, pero no se muevan de ahí. Amén. No se muevan. Espérense ahí hasta que sean llenos del poder de lo alto. Hasta que sean llenos del poder de lo alto. Gloria a Dios. Por eso, ¿por qué Jesús le dijo a los discípulos que no se movieran de Jerusalén? Que no se movieran de ahí. Porque el Señor quería que cuando ellos salieran a los lugares que tenían que ir, que llevasen ese poder, llevasen a Jesucristo dentro, porque Jesucristo estaba con ellos, pero Jesucristo quería estar en ellos, o iba a estar en ellos, y eso es lo que el Señor les estaba diciendo: no se vayan, ustedes ahorita me van a ver que yo me voy, pero yo voy a venir a vosotros, yo no os dejaré huérfanos. Y vino el Señor como ese Espíritu Santo, y es el Señor mismo. El Espíritu Santo no es otra persona, no. El Espíritu Santo es el mismo Señor Jesucristo que vino, que se derramó sobre su iglesia y que aún se sigue derramando sobre todos aquellos que creen en esa promesa. Yo creo que tú y yo, amada iglesia, creemos a esa promesa, y nosotros necesitamos ser llenos del poder de lo alto. Ese mismo poder que fue derramado sobre aquellos 120 y sobre todos aquellos que creyeron al Evangelio de Jesucristo, es el mismo poder que está aquí en el medio nuestro. Pero hay una cosa, amada iglesia, que necesitamos creer a la palabra de Jesús. Amén. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y recibiréis el poder. Jesucristo, el Señor Jesús, no quería mandar a sus discípulos desarmados. Así es. No quería mandar a sus discípulos desarmados. No, les dio una orden.
No dijo si quieren, no se vayan, quédense ahí hasta que seas investido del poder de lo alto. Aleluya. Quedaron ahí. Mire, iglesia, yo cuando pensaba esto y meditaba, me imagino, porque los discípulos vieron a Jesús ascender al cielo. Jesús les dijo a ellos: no se muevan, no se vayan de Jerusalén, quédense ahí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Me imagino yo, es una imaginación. Tal vez los discípulos llegaron con los otros hermanos que tal vez estaban allá en sus casas o en un lugar reunido para esperar recibir la noticia que había sucedido con el Señor Jesucristo. Tal vez ellos llegaron y dijeron, o le preguntaron, ¿qué les dijo el maestro? ¿Qué les dijo? ¿Qué dijo en cuanto a él? Si ya se fue, ¿qué va a pasar con nosotros? Me imagino, tal vez Pedro dijo: hermanos, el Señor Jesucristo se fue, pero nos dijo una promesa. Él dijo una promesa y lo que Jesucristo dice lo cumple. Aleluya. Lo que Él promete lo cumple. Hay una cosa que Él dijo, tal vez dijo Pedro: me dejó inquieto. Nos dejó inquieto a todos. Él dijo que nos quedásemos en Jerusalén, porque nosotros dice que vamos a recibir poder de lo alto. Aleluya. Me imagino yo, tal vez la iglesia, las hermanas, los hermanos dijeron: poder de lo alto, poder. Que vamos, en otras palabras, vamos a ser poderosos. Y ellos, ¿qué hicieron ellos? Tal vez emocionados, contentos. Y le dijeron a los hermanos: bueno, no les dejó fecha. No les dijo cuándo nosotros vamos a ser investidos del poder de lo alto, cuándo nosotros vamos a recibir poder. Y ellos le dijeron: no nos dejó fecha, pero nos dijo que no nos moviésemos de este lugar, que aquí el Señor va a cumplir su palabra y vamos a esperarlo. Vamos a esperar esa promesa. Y los hermanos todos unánimes, contentos, tal vez a cada día con la expectativa, cómo irá a ser, cuándo irá a ser, qué irá a pasar cuando nosotros seamos investidos del poder de lo alto, qué iremos a sentir cuando ese Espíritu venga y nos llene de poder, qué iremos a sentir. Tal vez ellos estaban haciéndose la pregunta, pero en un momento inesperado, ellos no sabían el instante o el momento en que el Espíritu Santo iba a descender sobre ellos, pero una cosa sí, ellos lo anhelaban, ellos lo estaban esperando. Y por eso estaban ahí, porque le habían creído a Jesucristo, habían creído esa palabra. Amén. Tú has creído a esa promesa. Aleluya. Has creído al bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Has creído en eso. Aleluya. Porque esto es para los que creen. Amén. Esto es para los que creen, amada iglesia. Aleluya. Y yo creo que usted y yo estamos aquí porque le creemos a Él. Amén. Le creemos a Él. Y nosotros vamos a ser llenos del poder de lo alto. Si nosotros le anhelamos. Como la iglesia primitiva anhelaba ese día. Anhelaba eso. Andaban tal vez con ese pensamiento, cómo ir a ser. Como tal vez un hermano o una hermana puede decir: oye, ¿qué se sentirá hablar en lenguas? ¿Qué se sentirá? ¿Se sentirá bonito? ¿Qué se siente? ¿Qué se sentirá cuando el Señor nos selle con su Espíritu Santo? Iglesia, déjame decirle que es la experiencia más hermosa que pueda suceder al ser humano. Esa experiencia es lo más hermoso que nos pueda suceder, amada iglesia. Nosotros no somos merecedores de nada, pero por su gracia, por su misericordia, nosotros lo recibimos solamente por su gracia y porque le creímos también a esa palabra. Muchas veces la duda, muchas veces pensamientos negativos hacen a que ese poder o el bautismo del Espíritu Santo sea realizado en nuestra vida. Porque nosotros miramos a la iglesia primitiva, ellos tal vez no decían lléname, sino que ellos adoraban al Señor, anhelando ese día que
que iban a ser investidos del poder. Tú, cuando tú le cantas al Señor, cuando tú le adoras al Señor, tú deseas que el Señor te toque. Tú deseas sentir las caricias de Él en tu vida. Porque, iglesia, cuando nosotros le adoramos al Señor, tal vez cantando, tal vez postrado, diciéndole palabras hermosas al Señor, porque hay muchas formas para adorar al Señor. Cuando tú lo adoras, tú le dices, Señor, o en tu corazón está, Señor, yo quiero ser lleno de tu presencia. Yo veo a la hermana o al hermano que hablan en lenguas y yo quisiera sentir qué será lo que se siente, Señor. Yo quisiera experimentar eso, iglesia, cuando hay un hombre o una mujer sedienta o hambrienta del Señor. Déjame decirle, amada iglesia, que el Señor le da de comer. ¡Aleluya! El Señor le da cuando hay una iglesia que desea de Él. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Galileos, ¿por qué miráis al cielo? Le dijeron los varones que le presentaron a los discípulos en el versículo 11. Dice así, del capítulo 1 de Hechos, los cuales les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Imagínense, los discípulos se acostumbraron al Maestro, se acostumbraron a Jesús, que a cada salida que ellos iban con Jesús. Y si iban de un pueblo a otro pueblo, tenía que ir Jesús con ellos. Ellos se acostumbraron a escuchar su voz. Ellos se acostumbraron a tenerlos cerca. Ellos se sentían protegidos. Ellos se sentían completos cuando Jesús estaba con ellos ahí. Aleluya. Y tal vez cuando no estaba Jesús con ellos en algún momento, ellos no se sentían completos. Tal vez se sentían inseguros, tal vez se sentían temerosos de algo, pero Jesús cambiaba todo el ambiente cuando Él estaba con sus discípulos. Y eso fue que lo que nosotros miramos, que los discípulos se quedaron tristes. Humanamente ellos se quedaron tristes cuando Jesús fue ascendido al cielo. Se quedaron tristes porque ellos sabían que sin Jesús en la vida de ellos o convivir con ellos, nada iba a ser igual. Nada iba a ser igual. Iglesia, los hombres, los varones, los ángeles le dijeron: ¿por qué miras hacia arriba? Ese mismo Jesús que fue ascendido al cielo, Él asimismo vendrá. Pero tal vez los discípulos sí, sabemos, Él nos dijo, nos prometió que va a venir. Pero nosotros no queremos esperar tanto tiempo para tenerlo a Él con nosotros. Nosotros queremos tenerlo todos los días de nuestra vida. Tal vez eso le dijeron los discípulos: no, yo no quiero esperar tanto tiempo. Yo no sé cuándo va a regresar. Pero por eso ellos tal vez dijeron: nosotros no vamos a poder vivir así. Nosotros no vamos a poder vivir así porque estamos acostumbrados a Él, a caminar con Él. ¡Aleluya! Pero, iglesia, ¿cómo es Dios tan lleno de amor y misericordia? Amada iglesia, los discípulos sabían que la vida sin Jesús iba a ser distinta, muy diferente. Tu vida y mi vida sin Jesús, sin el Espíritu Santo en nuestra vida, eso es muy diferente. Por eso necesitamos ese Espíritu que es el mismo Señor Jesucristo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos ser guiados por Él, necesitamos que el Espíritu Santo sea nuestro compañero de todos los días. Necesitamos, amada iglesia, aleluya, necesitamos sentirnos solos cuando no sentimos su presencia. Necesitamos eso, porque a veces nosotros nos acomodamos. En nuestra vida cristiana muchas veces nos acomodamos. Ya nos da igual todo.
Nos da igual todo. Pero, amada iglesia, nosotros necesitamos de la presencia del Señor. Los discípulos creyeron lo que Jesús les dijo y por eso recibieron la promesa de lo alto. Ese texto, el versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor quería preparar a su pueblo, que Él quería enviarlos vestidos del poder, porque Jesús sabía y Jesús sabe de tu vida a lo que tú y yo nos enfrentamos en este mundo. En este mundo, lo que está a nuestro alrededor, hay muchas cosas que posiblemente pueden ser tan atractivas, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da el poder para poder seguir caminando y desviar nuestra mirada de las cosas de este mundo. Por eso, amada iglesia, necesitamos ser llenos del poder de lo alto. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque esa promesa es para nosotros. Usted lo ha escuchado tal vez allá afuera, en otros lados, que no hay necesidad de recibir el Espíritu Santo, que no hay necesidad. Pero no hay dos evangelios. No hay dos verdades. Así es. Hay una sola verdad, y es Jesucristo. Aleluya. La misma promesa que fue para los judíos y gentiles, esa misma promesa es para nosotros el día de hoy. Aleluya. Pero es necesario que nosotros le creamos al Señor Jesucristo. Por eso, mucha gente, yo le puedo hablar de la experiencia personal. Es que la fe viene por el oír. Amén. Y oír palabra del Señor. Entre más tú oyes que el Señor te dice que necesitas ser lleno del Espíritu Santo, que necesitas ser lleno, y lo escuchas y lo escuchas y lo escuchas, esa palabra, tú empiezas a creer a esa palabra, empiezas a creer, y llega el momento en que tú empiezas a anhelarlo. Señor, lléname. Señor, si eso es para todos, bueno, dámelo, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo. Yo, después de unos años, empecé a escuchar. El pastor siempre insistía o nos enseñaba de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Y siempre. Y yo pasaba siempre al frente y anhelaba y decía yo: Señor, lléname yo necesito, yo quiero de tu Espíritu Santo. Y un 21 de marzo del 2019, ese día es inolvidable para mí, y el Señor me bautizó con su Espíritu Santo. Y uno puede ver, uno puede experimentar cosas diferentes que nunca uno lo ha experimentado. Usted va a vivir su propia experiencia. Usted no va a vivir lo que yo viví. Usted lo va a vivir diferente. De muchas maneras usted lo puede vivir, pero si nosotros le creemos, el Señor va a hacer la obra en nuestra vida, amada iglesia. Ese mismo Espíritu Santo que se derramó el día del Pentecostés es el mismo Espíritu Santo que aún se sigue derramando dentro de la iglesia, porque Jesucristo es el mismo de ayer y hoy, y seguirá siendo el mismo para siempre. El Señor, Él no ha cambiado, amada iglesia. Tener a Jesús es tenerlo todo. Tener al Espíritu Santo en nuestra vida es tenerlo todo. Iglesia, en este mundo podemos tener muchas cosas materiales, tal vez estudios, y no tener a Dios es no tener nada. Pero tal vez no tienes estudios, no eres un hombre estudiado, no tienes profesiones, pero tienes a Dios en tu vida. Tenemos a Dios en nuestra vida, amada iglesia.
Y tener a Él en nuestra vida es tenerlo todo. Nosotros en Él estamos completos. Tener a Jesús es tenerlo todo. Leamos Juan capítulo 7, versículo 37 al versículo 39. Gloria al Señor Jesús. Es una invitación que el Señor hizo en aquel entonces, y esa misma invitación es para nosotros en esta hermosa hora. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Gloria al Señor Jesús. Tener a Jesús es tenerlo todo. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed. Usted tiene sed del Señor. Aleluya. Él es, cuando miraba, el Señor Jesús es como una fuente inagotable. Amén. Una fuente inagotable. Porque no es un agua física. El agua física te sacia de sed. Si te sientes cansado, muchas veces te tomas un vaso de agua y te relaja. Cuando caminas por el desierto, en el desierto no hay agua, no hay fuente, no hay lago, no. En el desierto. En el desierto te da mucha sed. Pero no puedes beber agua o acercarte a una fuente porque no hay agua. Nosotros en el mundo, en nuestra vida secular, pasamos situaciones en nuestra vida. Nos cansamos, nos fatigamos, tal vez nos desanimamos, pero si corremos a Jesucristo, Aleluya. Él sacia nuestra necesidad. Amén, amén. Tal vez estás enfermo o enferma y ya no encuentras salida, has buscado por muchos lados y no ves alguna solución. Vienes a Jesucristo, te arrodillas y lloras delante del Señor y Él te da la paz. Amén. En medio de la tormenta. Amén. Por eso tener a Jesucristo es tenerlo todo. Jesús sacia la necesidad del hombre, del ser humano. Amén. Si alguien está cansado, venga a mí, dice el Señor, y beba. Yo le daré descanso. Si alguien está atribulado, venga a mí. Si alguien está enfermo, venga a mí. Pues el Señor hace la invitación a Amén. todos nosotros. Si hay necesidad, acerquémonos a Él. Amén. Si tú tienes necesidad de ser lleno del Espíritu Santo, acerquémonos a Él. Aleluya. Busquemos de Él, anhelemos de Él. Porque las palabras que Él dijo, eso no es mentira, eso es real. Amén. El que lo ha vivido te va a decir, va a haber un cambio diferente. Vas a vivir experiencias hermosas en tu vida, el que lo ha vivido. El que no lo ha vivido, ¿qué dice? ¿Para qué sirve eso? Para nada. Ya somos cristianos, ya vamos a la iglesia, ya no pasa nada, ya está todo. No, eso hubiera dicho Jesucristo a sus discípulos. Ustedes ya conocen la verdad, ya saben quién soy yo. Ustedes saben que yo soy el alfa y el omega. Ustedes saben que yo soy el Cordero. Ustedes saben que yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ustedes saben que yo vengo de arriba, no soy de acá, vengo de arriba. Pero el Señor Jesús no les dijo eso. Aleluya. El Señor Jesús no les dijo, no. Ustedes me conocen. Ustedes saben de mí.
pero yo necesito que ustedes sean investidos del poder de lo alto. Aleluya. Necesitamos el poder del Señor Gloria a en Dios. nuestra vida. Y ese poder es mismo Cristo en nuestra vida. En 2 de Corintios 3:18, vamos a leerlo, 19, 2 de Corintios. Gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios, amada iglesia. El Señor quiere llenarnos, fortalecernos a cada día. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Gloria al Señor Jesucristo. Leamos 1 de Corintios capítulo 6. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios. 1 de Corintios capítulo 6 versículo 19. No somos cualquier cosa, iglesia. Aleluya. Somos algo especial. Amén. Y el Señor quiere morar en nuestra vida. No quiere estar solamente con nosotros, sino que Él quiere estar en nosotros. Aleluya. Gloria al Gloria Señor. a Dios. O ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. El Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él. Si alguien oye y cree a las promesas, dice el Señor, es de él, es de ella. Eso, iglesia, es necesario que nosotros seamos investidos del poder de Dios, porque nos vamos a enfrentar a muchas cosas y con nuestra propia fuerza nosotros no lo vamos a lograr, porque vuestra lucha no es contra sangre y carne, amada iglesia, es con algo espiritual. ¿Y quién es el que nos va a dar el poder para poder vencer y salir adelante y perseverar en el camino del Señor? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el motor de la iglesia. El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza a cada día para continuar caminando. ¿Quién era el que impulsaba a Pedro, a Pablo, a Juan y a todos los apóstoles a caminar en medio de la tempestad? ¿Quién era el que le daba ese valor, la fuerza para enfrentarse con gobernadores o estar en cárceles, y aún dentro de la cárcel adoraban al Señor? ¿Quién era el que les impulsaba? ¿Quién era el que les daba la fuerza y el poder? Era el Espíritu Santo que moraba en ellos, porque humanamente tal vez la gente que estaba a su alrededor miraba, oye, esa gente, miramos a Pablo y Silas encerrados. Usted puede leerlo en el libro de Hechos, su capítulo 16. Pablo y Silas encerrados y adoraban al Señor. Tal vez la gente decía, estos están locos, mira cómo están de golpeados, mira qué es lo que la gente le ha hecho, los han maltratado, pero aún no niega su fe, aún siguen adorando al Señor, siguen adorando a su Dios. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué está sucediendo ahí? Pero es que había algo que había dentro de Pablo y Silas, y era el poder del Espíritu Santo el que les impulsaba a seguir hacia adelante. El Espíritu Santo es todo en nuestra vida. El Señor Jesucristo es todo en nuestra vida. Si tenemos a Jesucristo, lo tenemos todo en nuestra vida. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Dios. Qué bueno es el Señor. La promesa para todos los que creen. Gloria al Señor. Vamos a leer unos otros textos. Quiero que agarre la Biblia y vamos a leerlo. Nosotros miramos a los hermanos samaritanos. Hechos 8, capítulo 8, versículo 16 al versículo 17. Gloria al Señor. Vamos a leer unos textos donde nosotros miramos la necesidad de ser llenos, de recibir el Espíritu Santo en nuestra vida. Gloria
al Señor. Hechos su capítulo 8, versículo 16 y versículo 17. Vamos a ver y analizar estos textos. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, dice, hablando del Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Leamos el 15, leamos el 15. Los cuales, dice, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. El 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Nos damos cuenta que en el bautismo en el nombre de Jesús no se queda ahí. No se queda ahí. En el bautismo en el nombre de Jesús se recibe el perdón de pecados. Amén. Pero cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos el poder, la promesa que dice en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es un poder que viene sobre tu vida y tú puedes experimentarlo, amada iglesia. Tú y yo podemos experimentarlo si nosotros creemos que esa promesa está vigente y que esa promesa es real. Si tú crees en eso, tú y yo vamos a experimentar muchas cosas. Vamos a vivir muchas cosas en el Señor. Amada iglesia, nosotros miramos los samaritanos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Pero no se quedó ahí. No nos conformemos ahí. Hay algo más, el Señor tiene algo más para nosotros. No nos quedemos ahí. Dios ya te perdonó tus pecados. Sí, gloria a Dios por eso, porque Jesucristo nos limpió nuestros pecados cuando ese nombre fue invocado sobre nuestra vida. Pero no nos conformemos ahí. Aleluya. Sino que busquemos esa llenura del poder de lo alto. Y tú vas a vivir experiencias sobrenaturales, cosas que nunca te has imaginado. Tú vas a sentir y vas a vivir en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Porque a veces nosotros nos dejamos llevar por lo que la gente nos dice. Y dice, no hay necesidad. Pero aquí la Biblia dice que habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pero no había, el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno de ellos. Vino Pedro, y oraron por ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Y esa misma promesa, esa está vigente hasta el día de hoy. Los hermanos samaritanos creyeron en el bautismo en el nombre de Jesús y creyeron en el bautismo del Espíritu Santo. Y yo creo que tú y yo creemos también a esa promesa. Y esta noche es la que hizo el Señor para llenarnos de su presencia. Anhelemos ser llenos del Espíritu Santo. Hemos sido bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pero hay algo más hermoso que el Señor nos quiere dar. Y ese el poder de lo alto. Y ese poder de lo alto, pues ese el Espíritu Santo que more en nuestra vida. Leamos Hechos su capítulo 10 del versículo 44 al versículo 48. Gloria a nuestro Dios. Hechos capítulo 10 versículo 44 al 48. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesús. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?
y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Nosotros miramos este ejemplo de Cornelio, un hombre gentil. Cornelio recibió el Espíritu Santo y también fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Ellos recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados en el nombre de Jesús y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y nosotros miramos los otros ejemplos donde eran bautizados, lo que mirábamos a los hermanos en Samaria, ahí en el libro de Hechos. Ahí en Hechos, su capítulo 8, versículo 15 al 17, lo que mirábamos, ellos habían sido bautizados, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Por eso esas dos cosas es algo tan importante en la vida de un cristiano, de alguien que es seguidor de Jesucristo. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Otro ejemplo, Hechos capítulo 19, versículo 1 al versículo 8. Gloria al Señor. Ya vamos a terminar, mis hermanos. Hechos capítulo 19, versículo 1 al 7. Vamos a leerlo. Cuando lo tenga puede decir un amén. Gloria al Señor. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a cierto discípulo le dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Escuche bien, hay mucha gente allá afuera aún que no creen en eso. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Escuche esto. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y no se quedó ahí. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso, amada iglesia, hacia allá afuera te dicen: no, eso no es cierto, eso es mentira. Tú créele a la palabra y tú y yo vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Pero es necesario creerlo. Amada iglesia, no nos quedemos con que ya Dios nos perdonó el pecado. Sí, Dios nos ha perdonado el pecado, pero Él quiere armarnos de poder, porque nos vamos a enfrentar a muchas cosas. Amada iglesia, es como los discípulos también. Jesucristo sabía que los discípulos se iban a enfrentar a azotes, a cárceles, a problemas en su vida. Y Jesucristo les dijo: no, ustedes no van a ir solos, yo voy a estar con ustedes y yo voy a llenarlos, vestirlos del poder de lo alto. Pero ¿cómo va a pasar eso, maestro? ¿Cómo? Pero ustedes quédense en Jerusalén. Yo estoy con vosotros, pero estaré en ustedes, ya no en un cuerpo físico, sino en el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo está aquí en el medio nuestro, amada iglesia. Nosotros necesitamos anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Si se da cuenta que los ejemplos que tenemos aquí eran bautizados y recibían el Espíritu Santo. Amén. Eran bautizados y recibían el Espíritu Santo. ¿Y cómo? Hablando en otras lenguas. Posiblemente, tal vez, porque ha pasado y pasa muchas veces, que una hermana es sellada por el Espíritu Santo. Posiblemente una vez habló en lenguas, pero hubo esa señal. Posiblemente tal vez ya no sigue hablando en lenguas, pero ya hubo esa señal, ese sello. Amén. Pero hay otros que lo siguen hablando y lo siguen hablando. Dios tiene muchas maneras o formas de cómo trabajar en nuestra vida, pero todo depende de usted y de mí. Usted anhela
ser lleno del Espíritu Santo? ¿A usted le gustaría hablar en lenguas? Amén, sí, Señor. ¿O tiene miedo? Gloria a Dios. ¿Tiene miedo usted recibir el Espíritu Santo? ¿Usted tiene miedo a hablar en lenguas? Yo le decía a un hermano, yo le decía, el hablar en lenguas es algo tan hermoso. Y yo le decía estas palabras: le hacemos menso al diablo. Así. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no te entiende. Nadie te puede entender de lo que tú hablas. Estás pasando una situación, te postras en tu casa de rodillas y el Señor te toma y empiezas a hablar en lenguas. Es una intimidad entre tú y Dios. Y más nadie, no hay chismosos ahí. Aunque lo haya, no lo entienden. No te entienden. Es el privilegio más grande, amada iglesia, que Dios nos da. No somos merecedores, no somos las mejores personas. Nosotros cometemos errores, miramos, pensamos o hacemos algo. Pero Dios, en su amor y su misericordia, Él quiere llenarnos de su presencia. Aleluya. Iglesia, es como si aquí viniera alguien que hable de China, ¿no? Habla chino. Y él puede estar allá diciendo tantas cosas. Y nosotros tal vez riéndonos, mirando que sí se escucha bonito, pero sin entenderlo. El enemigo, esta forma, eso es una herramienta que Dios nos da para poder platicar con Él. Y son experiencias que uno va viviendo en el Señor. Necesitamos, amada iglesia, necesitamos anhelarlo. Y cuando lo anhelemos, Dios sabe su momento. Dios sabe su día. No te desesperes, pero necesitas anhelarlo. Anhelarlo siempre. Señor, lléname de tu presencia. Señor, lléname de tu espíritu. Dios te puede llenar aquí. Aleluya. Dios te puede llenar en tu Señor. casa. Dios te puede llenar en el baño. Dios te puede llenar en tu trabajo. Dios te puede llenar en donde quiera. Porque Dios no es solo Dios de aquí. Dios es Dios de todo el universo. Y donde tú y yo nos ponemos a platicar con el Señor, Él puede llenarnos de su presencia. Pero sí, cuando Dios va a obrar en nuestra vida, cuando Dios nos va a llenar, cuando nosotros lo anhelemos. Y no te desesperes, porque el enemigo puede venir con pensamientos negativos y te puede decir: eso es mentira, mira, pecador, tú no lo recibes porque tú esto, porque tú lo otro. No, por gracia. El Señor, en su misericordia, Amén, Él amén. quiere corazones que lo anhelen, que lo deseen, día y noche, que digan: Señor, lléname, Señor. Yo quiero vivir lo que vivió la iglesia primitiva. Yo quisiera experimentar eso cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, fueron llenos y empezaron a hablar en otras lenguas y magnificaban y adoraban a Dios sin importar a lo que la gente les dijeran de ellos. A ellos los acusaron de locos, a ellos le dijeron que estaban borrachos, pero no es que estaban borrachos, sino que se estaba dando el cumplimiento de la profecía que fue dicha en Joel 2:28. Era lo que ellos estaban viviendo en ese día, y lo que la iglesia primitiva vivió, tú y yo también lo podemos vivir. Amén. Si nosotros creemos a esa palabra, porque Jesucristo no ha cambiado. Él no ha cambiado, Él sigue siendo Él mismo. Él sigue firme, fiel con su palabra. Lo que Él dijo lo cumple. Él dijo: recibiréis poder. Recibiréis poder, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si Él dijo que vamos a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, es porque vamos a recibir Amén, poder. así es. Porque Él es fiel. Señor, aleluya. Muchos ha pasado años, tal vez, o meses, y no lo han recibido, y tal vez se desesperan. Pero Dios tiene su momento exacto para ti y para mí. Yo, después de haberme bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, habían pasado años. Habían pasado años. Pero Dios, en su misericordia, cuando ya empecé yo a anhelarlo constante, decir: Señor, y empecé a oír pues las enseñanzas que nos daba, porque la fe viene por el oír. Si tú entre más escuchas mentira, que no es cierto, y llega el momento en que tú dices: no es cierto. Pero si tú dices que hay necesidad de recibir el Espíritu Santo, que hay necesidad de ser lleno del Espíritu Santo, tú vas creyendo a esa palabra, y va a llegar el momento en que tú vas a creer, y esa promesa se va a hacer realidad en tu vida y en
mi vida. Gloria al Señor. Les invito a ponerse de pie, amada iglesia. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Amén, amén. Sí, Señor. Usted puede decir, yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Yo necesito. No nos conformemos con los pecados perdonados. Gloria a Dios por eso. Dios ya nos perdonó. Pero Dios quiere darnos la armadura poderosa, que es el Espíritu Santo. Teniendo al Espíritu Santo en nuestra vida, lo tenemos todo. Como le digo, esto para mí es el privilegio más grande. A veces estás en tu casa, como lo acabo de decir, o estás en el trabajo y te pones a hablar en lenguas. Es una forma de orar, de platicar con nuestro Dios, donde nadie te entiende, solamente tú y Dios. Y Dios, eso es tan hermoso. Anhélelo, hermana, anhelemos. Yo necesito más. Porque la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, dice, en el cual hay disolución. Más bien, ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Yo creo que aquí está la iglesia que anhela, que desea ser llenos del poder de lo alto. Nosotros necesitamos el poder en nuestra vida, el Espíritu Santo en nuestra vida, para poder vencer la lucha, para poder vencer la tentación, la prueba. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Moisés dijo al Señor, Señor, ¿cómo yo voy a saber que tú vas conmigo? Y el Señor le empezó a mostrar señales que Él iba contigo. Señor, si tú vas conmigo, yo voy, pero yo solo, yo no me atrevo a ir ante Faraón. Pero el Señor dijo, yo voy a ir contigo, Moisés. Por eso nosotros, amada iglesia, necesitamos decir, Señor, lléname. Yo solo no me quiero enfrentar a esta situación. Yo no quiero atravesar esta situación. Si tú vas conmigo adelante, yo voy a echarle ganas, voy a enfrentarlo a lo que venga. Pero yo solo no. Nosotros necesitamos, amada iglesia, al Señor en nuestra vida. Lo necesitamos hoy más que nunca, iglesia. Porque el enemigo está utilizando sus armaduras, sus estrategias, cómo destruir tu vida espiritual. Pero hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Y Él está vistiendo del poder de lo alto a su iglesia, a todo aquel que cree en esa promesa. El Señor está vistiendo, porque ya iglesia, si estos días no fuesen acortados, dice, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, por causa de aquellos que aman a Cristo y adoran a Cristo, hoy los días son acortados. Pero el Señor, estos días que nos quede aquí en esta tierra, el Señor quiere vestirnos del poder de lo alto. Y es la noche que hizo el Señor para ti, amada iglesia, hermano y hermana. Empieza a anhelarlo. Gloria a ti, Jesús. De aquí en adelante, anhélalo. Aleluya. En tu casa, cuando te bañes o donde tú estés, adora al Señor y dile, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Necesito, Señor. Yo quiero vivir lo que la iglesia primitiva vivió. Yo sé que esa promesa es para mí también, Señor. Pídele perdón al Señor y dile, Señor, si yo te he fallado, o tal vez mis errores que yo he hecho, tal vez por eso no lo he recibido, pero ayúdame, yo anhelo esa presencia, anhelo esa experiencia. Dele libertad al Espíritu Santo, adóralo con libertad. La iglesia primitiva lo esperaban ansiosamente, unánimes, contentos. Y cuando llegó ese momento del derramamiento del Espíritu Santo, ellos se sintieron completos, se sintieron llenos del Señor y empezaron a adorar, a exaltar, a profetizar, a hablar en lenguas. Iglesia, tener al Espíritu Santo en nuestra vida. La promesa llegó. Oh, sí, se escuchó como un estruendo, como de un viento recio, que llenó ese lugar donde la iglesia estaba reunida. Eran 120. Y
y todos fueron llenos del Espíritu Santo, fueron repartidos lenguas como de fuego, dice, como conforme según el Espíritu Santo les daba, adoraban el nombre del Señor. Cuando el Espíritu Santo llegue a nuestra vida, oh, cosas grandes suceden. Oh, el Señor nos fortalece. Oh, el Señor nos fortalece, amada iglesia. Yo me imagino la iglesia primitiva cuando recibieron el Espíritu Santo. Ellos adoraban a tal manera que la gente lo acusó de que estaban ebrios. Imagínense lo que estaba ocurriendo. La iglesia adoraba al Señor libremente. Tú y yo, empieza a anhelarlo, amada iglesia. Anhélalo. Dile, sin importar el tiempo que tenga que esperar. Dile al Señor, no sé cuánto tiempo vaya a esperar, Señor, pero lo voy a esperar ansiosamente. Dile, si tú quieres llenarme hoy, lo espero ansiosamente. Si tú quieres llenarme mañana, lo voy a esperar. Si me quieres llenar de aquí a un mes, 15 días, yo lo voy a esperar, pero no voy a estar a gusto hasta no recibirlo. No voy a darme por vencido hasta ser lleno del poder tuyo, Jesús. Habla con el Señor, yo te necesito, Señor.